La presidencia de Roca, ¿le parece? Bueno, en realidad yo le Las comentaba, presidencias, ¿no? la semana Sí, pasada que a mí me llegó un artículo de Francisco Pestana sí. acerca de el revisionismo histórico y en particular todo el proceso político de lo que ha sido las presidencias de Julio Argentino Roca, incluso Sí. su posicionamiento, una figura emblemática y también conflictiva, Ujú. digamos. Por lo menos podríamos decir que polémica para muchos en la historia argentina e incluso con algunas reminiscencias en la actualidad, ¿no? Muchos hoy en la actualidad también con una posición acerca de lo que ha sido la campaña del Ujú. desierto, los pueblos originarios, que impactó o impacta en algún espacio de la agenda política, incluso hoy día. Sí. Y la verdad que me pareció interesante retomar esa discusión, ese debate, no tanto en particular con la actualidad de los pueblos originarios o las Ujú. dificultades que se han expresado en el sur de nuestro país o en Chile incluso, sino más bien recuperando la imagen histórica y política de un proceso determinado de nuestra historia que ha tenido una importancia relevante, Ujú. ¿no? Pensemos que Roca no fue varias veces presidente de nuestro país, fue un momento de institucionalización del Estado Nacional, donde en un momento que venía de un gran conflicto interno entre unitarios y federales, un proceso político muy complejo en cuanto a la definición del orden constitucional argentino. Ujú. Recién hacía unos pocos años que se había logrado alcanzar la Constitución Nacional. Es decir, todo un proceso muy conflictivo de la historia, y Roca vino a sentar las bases de la organización nacional y de plantear, creo yo, un antes y después, ¿no? De Ujú. hecho, después del roquismo vino el proceso histórico del radicalismo en la historia de nuestro país, ¿no? Con algunos lazos mezclados con lo que ha sido el Partido Autonomista y demás. Bueno, nada, ya me estoy Sí, metiendo, ya estás ya, metiéndote ya, bien ya en me, el ya me tema. estoy metiendo mucho, y en realidad tenemos a la entrevistada, ¿no? A Así Carolina es. Carman, que es directora del Museo de Roca, y va a saber mucho más que yo al respecto. A ver, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Verónica Estea, Fernando Barrera, Javier Liaño, te estamos acá escuchando. ¿Qué tal? Mucho gusto, Verónica, Fernando, Javier, un gusto hablar con ustedes. Ahora se estaba escuchando cosas muy interesantes que iban planteando sobre la figura de Roca. Ujú. Así es. En principio, Caro, contanos un poquito de las actividades que está llevando adelante o aquellas que van a presentarse en la agenda del Roca. Bien, bueno, nosotros somos un museo nacional, Verónica, como sabés, que trabajamos en torno a la figura de Julio Argentino Roca en diálogo con los problemas de historia argentina de 1880 a 1914. Tenemos una agenda amplia de actividades que giran en torno de nuestra exhibición principal, Ujú. que se llama Los rostros de la Argentina moderna, justamente en relación a ese proceso histórico que ustedes recién mencionaban. Y a su vez tenemos otra línea de trabajo a la que llamamos el Museo que fue casa, donde trabajamos en torno a quienes fueron antiguos dueños de la casa, que luego se convierte en museo durante la presidencia de Arturo Frondizi, y especialmente sobre su fundador, que fue un médico, diplomático y político argentino, el doctor José Arce, que es quien funda este museo, y trabajamos un poco en torno a eso, ¿no? Con qué propósito, con qué mirada sobre Roca, cómo han variado esas miradas hasta nuestra Argentina contemporánea. Así que esas son las líneas de trabajo, Ujú. y este miércoles, precisamente el miércoles 30 a las 18:30, inauguramos una nueva exhibición en torno a los contenidos del museo que fue casa. Así que aprovecho la ocasión para invitar también a todas las oyentes y a ustedes. Qué bueno, qué bueno. Y Carolina, ¿cómo es esa visión que vos mencionás del periodo histórico de Roca? Bueno, un poco esto que decían al comienzo de la entrevista, las miradas han ido cambiando, ¿no es cierto? Nosotros partimos de la idea, somos historiadores, muchos de quienes trabajamos en el museo, y partimos de la idea de que el pasado siempre es complejo y siempre está en revisión, ¿no es Ujú. cierto? Eso es importante.
Y lo cierto es que la figura de Roca es una figura evidentemente controversial, nosotros no escapamos a la controversia, al contrario, nos metemos en la controversia, pero que al mismo tiempo tiene sus matices, ¿no es cierto? Es una figura que se resiste a las simplificaciones. Entonces, algo que nos interesa mucho es salir del esquema de buenos y malos, salir de una historia maniquea y sobre todo anacrónica, y poder comprender los procesos históricos y las figuras públicas en su contexto, poniéndola en diálogo con los problemas de su época, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también está esto de los debates historiográficos, porque efectivamente, como decían, hoy la figura de Roca es muy discutida en relación a la problemática de fronteras, ¿no es cierto?, a la cuestión de la relación con los pueblos originarios. Eso es muy saludable que así sea, pero lo cierto es que hasta hace muy poquito, diríamos que por lo menos hasta la década de 1980, ese no era un tema en la agenda historiográfica argentina. Lo que se discutía de la figura de Roca era más bien la asociación con la construcción de la oligarquía, con el impedimento de un sistema político democrático, ¿no? Entonces, como que los puntos de discusión van cambiando, y al mismo tiempo Roca también es el gran constructor del Estado Nacional, ¿no? Un poco esto que recupera Abelardo Ramos desde el revisionismo. Tal cual. Bueno, así que todo eso. Abelardo Ramos recupera un hecho muy particular de la historia de ese periodo de nuestro país, y es que casualmente durante el gobierno de Roca, o del Partido Autonomista, ha sido uno de los pocos gobiernos que hasta ahí no avanzaron en la intervención de las provincias. Era muy común en esos casos, cuando había una discrepancia entre el poder central y algún territorio provincial, pensemos que estábamos hablando de un esquema muchísimo más federal que el actual, ¿no? Se intervenía la provincia, el poder central iba e intervenía la provincia, ponía un gobernador directamente. Y Roca, dice Abelardo Ramos, es uno de los pocos que, a pesar de toda la crítica que recibió en cuanto a el poder, el manejo del poder, y la autocracia y demás, fue uno de los procesos que no intervino directamente en las provincias, sino que las provincias se dieron su propia dinámica, también a la sombra de un poder central fuerte, ¿no? Claro, sí, exacto, eso es muy interesante, porque además él en su campaña presidencial, ¿no es cierto?, previa al año 1880, y pensemos en una Argentina que recién está saliendo de una guerra internacional, que recién está terminando un proceso de fuertes conflictos y guerras civiles internas, va construyendo esa armazón política con una fuerte presencia de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto?, las provincias del NOA, y realmente logra un gran consenso, excepto algunos ejemplos como la provincia de Corrientes, y excepto en la provincia de Buenos Aires. Y esto es muy importante porque muchas veces se asocia a Roca a una situación de hegemonía y de asociación al porteñismo que son erróneas. En Roca, cuando llega a la presidencia en 1880, tiene la oposición del autonomismo porteño. Y de hecho se produce una guerra civil. La guerra, tal cual. Entonces eso es muy importante, o sea, tanto desde la figura de Tejedor, que un poco va a representar esa guerra civil contra Roca, con la prensa porteña, o sea, el autonomismo resiste a la figura de Roca y él tiene que construir su hegemonía política en torno a un contexto muy complejo, un contexto hasta de guerra en las calles de Buenos Aires, ¿no? Sí, pensemos que la federalización de la ciudad de Buenos Aires casualmente es un proceso derivado del ascenso de Roca en la política nacional, ¿no? Porque en definitiva, a partir del triunfo sobre Tejedores, que se avanza en la federalización del territorio porteño. Exacto, sí. Si pensamos, Fernando, esto de que la federalización se había intentado y había fracasado en varias oportunidades previas. Tal cual. Y bueno, finalmente es un poco como el broche de oro, diríamos, de lo que va a ser ese inicio, ese prólogo de ese periodo de consolidación del Estado Nacional. Muy bueno, interesantísimo, la verdad. ¿Dónde está el museo? A ver, para los que nos van a escuchar y les interesaría profundizar esto, ¿no? Esta parte de la historia. Bien, bueno, nos encanta que venga el público, que nos interpele, que se acerquen. El museo está situado en la calle Vicente López, 2220, en La Recoleta, frente al cementerio de La Recoleta, donde además está la bóveda de Julio Argentino Roca y familia, así que es como todo un polo histórico esa zona, y a la vez tenemos una política muy federal.
de tratar de llegar a las provincias con proyectos virtuales a través de nuestras redes, a través de un programa para escuelas, así que tratamos de salir un poco también de lo que es el marco territorial de la ciudad. Caro, para aquellas y aquellos que quieran visitar el museo, ¿está abierto al público? El museo está abierto de miércoles a domingos de 14 a 19 horas. Bien. Bien, y nos dijiste que hay una actividad que arranca el viernes, ¿puede ser? El miércoles. El miércoles. Este miércoles presentamos una exhibición nueva que se llama El Museo que fue casa. El domingo tenemos la proyección de un cortometraje en torno a la vida de José Arce, el fundador del museo. Y bueno, siempre tenemos muchas actividades. Nos pueden seguir en las redes, en Instagram, en nuestra página web, en Facebook, y enterarse de nuestra agenda. Bárbaro. Bueno, bárbaro, excelente. La invitación está hecha a todos aquellos oyentes que quieran participar, que quieran profundizar un poquito más los conocimientos sobre esto y además recorrer. Yo soy un defensor de los museos argentinos. ¿Vieron? Cuando la gente se va al exterior se la pasa recorriendo museos. Ahora, los propios parece como que no está dentro de la agenda, ¿no? Es cierto. Tenemos 23 museos nacionales y cada uno de ellos con un gran trabajo de todas las compañeras y compañeros que dan su esfuerzo día a día. Así que disfrutemos y aprovechemos esa oportunidad porque son gratuitos. Acá no tenés que pagar para entrar a un museo. En euros. En euros, claro, que es lo que te sale en cualquier lugar del mundo. Exacto. ¿No? Claro. Y lo vas y lo pagás. Claro. Y volvés chocho, decís, vos sabés que estuve en el Museo de la Reina Sofía. Claro. Es decir, uy, qué bueno. Digo, que está buenísimo, sí, nadie lo discute. Pero no conoce los propios. Recorramos los nuestros también, Así ¿no? es. Que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver con nuestra forma de ser nacional, ¿no? Nuestra razón de ser nacional. Exacto. Carolina, ¿vos querés comentar algo más que no te hayamos preguntado? ¿Querés hablar de algún tema en especial? Bueno, sobre la figura de Roca hay muchísimo para hablar, así que cuando quieran volvemos a hablar. Sé que los tiempos de la radio son tiranos. Pero bueno, sobre todo destacar esto, como decían ustedes, el trabajo estatal de muchos trabajadores, trabajadoras que cada día hacen los museos nacionales, y la verdad es que se está haciendo un trabajo, creo, de mucha calidad, de mucho vínculo con las comunidades, con repensar los museos, ¿no es cierto? Sacarlos de esa cosa más tradicional, más asociada al mundo de las élites, ¿no? Y poder realmente ponerlos en discusión y que cobren nuevos sentidos. Estamos en esa línea trabajando, siempre obviamente hay mucho más para hacer, y la figura de Roca es una figura que invita todo el tiempo a preguntarnos, a pensarnos, porque además es una figura que siempre está en el centro de la escena. Digo, para ser discutida, criticada o para ser elogiada, es una figura que no se olvida, ¿no? Y eso es como una usina interesante para nosotros. Su relación con Sarmiento también interesante, ¿no? Sí, seguro, porque o sea, en un punto representan un camino cercano, pero en otro punto también discutieron mucho distintos modelos de país. Igual Sarmiento luchaba por la presidencia, ¿no? Sí, de hecho hay cartas en el archivo del Museo Sarmiento, que trabajamos el año pasado en una entrevista con Virginia González, la directora del Museo Sarmiento, donde Sarmiento intenta que Roca participe con él de su propia candidatura hacia el 80. Y después, bueno, Roca termina construyendo su candidatura propia, así que también ahí hay mucho para indagar. Sí. Lindos temas para indagar, ¿eh? Sí, pero interesantísimo. Además había una profundidad entre sanjuaninos y tucumanos, ¿no? Entre la discusión entre las provincias también, el poder de los federales. Bueno, pero Sarmiento hasta se opuso en algún momento con Roca y hasta ha hablado de temas de indígenas y todo, ¿no? Cosas para hablar tenés ahí un montonazo. Muchísimo. Un día de esto te vamos a invitar al piso, así podemos charlar más. Bueno, encantada. Bueno, Carolina, gracias. Y si logran poder avanzar con esta lógica que ustedes están planteando de generar estos debates tan polémicos, tratando de encontrar situada la síntesis, ¿no? Es decir, de esto de salir del bueno y el malo y buscar en el contexto la historia como se ha dado en el momento, ¿no? Si logran eso,
le van a hacer un gran aporte no solo a Roca y al museo, sino a la historia argentina, porque me parece que uno de los problemas que tenemos los argentinos es que no salimos del bueno y el malo en muchas cosas, ¿no? Es cierto, es cierto. Y nos cuesta lograr tomar distancia de las pasiones para ir encontrando, sin desmerecer la posición de cada uno, pero ir encontrando aquellas cosas que generan síntesis de etapas, de momentos y de acuerdos, ¿no?, que necesitamos entre todos. Sí, y por último, si hay un momentito más, también querría decir que esto que estabas comentando es muy importante, porque de hecho creo que los museos tienen sentido en cuanto también permiten repensar el propio presente, ¿no? Como el pasado en relación a lo que hoy nos pasa como sociedad, a esos debates que siguen vivos, porque hoy tenemos todo el debate de fronteras vinculado también con los reclamos por derechos de los pueblos originarios. Entonces creo que ese es el verdadero sentido transformador, no pensar el museo como la visita al pasado, sino pensarlo en relación a qué nos dice ese pasado a nuestro presente, así que eso creo que está bueno. Perfecto, Carolina, está hecha la invitación y nos veremos personalmente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ha pasado Carolina Carman, directora del Museo Roca, Así es. que invitamos a todos a visitar. Así es. Ya vamos a ir a visitarlos nosotros también. Después de tanto aprendí que eres